listo para embarcarte en una aventura histórica única. Trisugil te invita a descubrir el pasado a través de increíbles viajes en el tiempo. Explora las rutas legendarias y los lugares íconos que dieron forma a la historia para poder cambiarla. Visita las maravillas del mundo antiguo, desde majestuosas pirámides hasta las antiguas ruinas romanas y las Islas Galápagos. Sumérgete en la atmósfera de ciudades históricas y la selva llena de encanto y misterio. Con Trisugil vivirás la experiencia auténtica y te conectarás con la cultura de cada destino. Prepárate para viajar en el tiempo con Trisugil. Descubre el pasado en tu próximo viaje. Separa tu cupo ya. Si te emociona pensarlo, imagínate hacerlo. Ya. Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos el gusto en esta ocasión de contar con la presencia de Eduardo Barrera, un ingeniero eléctrico de larga trayectoria profesional, académica, que además forma parte del Frente Politécnico con el que vamos a conversar y lo movido que están las cosas tras bambalinas en el plano del sector eléctrico. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Eduardo. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes y por supuesto es un placer conversar sobre un tema que me interesa tanto, ¿no? Tanto el desarrollo del sector eléctrico como lo que debe hacerse ante estas amenazas de privatización, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Hemos tenido ya algunas sesiones con otras personas enteradas en el tema, pero yo creo que no está de más, yo creo que es muy importante el generar conciencia a nivel de la ciudadanía. Hay varios ángulos que tratar en un tema tan complejo, además en un tema en el que están involucradas tantas instituciones, tantas facetas y tantas personas. Pero lo que es más importante, y creo que la presentación que habías preparado nos va a permitir ubicar, es también tantos intereses. No son solamente tantas personas, tantas instituciones y tantas facetas, sino tantos intereses que están aquí involucrados. Entonces, a mí me parece muy interesante y didáctico el mecanismo que has planteado, el orden de exposición que has planteado. No sé si quisieras ya empezar a compartir pantalla. Bueno, de acuerdo. Yo por si acaso, cuando se ralentice un poco la conexión mía, yo voy a salir de video para que se privilegie lo tuyo, ¿no? No hay ningún problema. Entro y salgo para tratar de evitar que se corte tu imagen. Sigamos nomás. Entonces, comienzo, ¿no? Sí, A ver, he tratado de ordenar la presentación dando una pequeña por favor, ponle, introducción ponle en pantalla completa, por favor. sobre cómo funciona el sector eléctrico, tratando de hacerlo lo más corto posible, cómo funciona en general, cómo funciona el modelo ecuatoriano. Metí un tema, antes de hablar de las privatizaciones, metí un tema que me parece importante, que es sobre las críticas que se han hecho al programa de hidroeléctricas, que fue fundamental para el país, ¿no? Y que se trata de menospreciarlo, y creo que eso está dentro de la línea de la privatización, ¿no? Entonces, por eso lo he puesto ahí, ¿no? Y luego ya hablo sobre cómo funciona el modelo económico, eh, las pretensiones de privatización que ha habido y por qué motivo nosotros consideramos que debe mantenerse el modelo haciendo mejoras a la gestión de las empresas, ¿no? Poco ese es el orden de la presentación, ¿no? De acuerdo, sigamos. Rápidamente, para no
una característica fundamental del servicio eléctrico es que la producción y el consumo son simultáneos. No es como los zapatos, que yo produzco zapatos en un momento y después los vendo y después se consume, ¿no? Son absolutamente simultáneos. Y eso implica una presión sobre la producción muy grande. Debe tener normas y formas de pago y una serie de cosas que están determinadas por esta característica, ¿no? Otra característica importante es que la demanda no es constante durante el tiempo, cambia durante diferentes meses del año e inclusive durante cada día cambia. Hay una curva que estoy mostrando Ahí en tenemos que dos picos, muestra el uno cómo al mediodía, a las 12 del día, y el otro pico sí, a las 8 de la noche, ¿no? Entre 8 y 10 de la noche. antes teníamos un solo pico a las 8 de la noche, ahora hemos mostrado ese segundo pico a las 12, ¿no? Y hay un valle a las 4 o 5, ¿no? Entonces, ahí es importante destacar que uno debe tener las máquinas que den la potencia necesaria para cubrir la demanda en todas las horas del día. Eso implica que durante las 4 o 5 de la mañana tendremos encendidas muchas menos máquinas que a las 8 o 9 de la noche, ¿no? Eso es un elemento muy importante y determina el despacho, porque las máquinas, las diferentes unidades de generación se van despachando de acuerdo con las necesidades, ¿no? Eh, digamos, el despacho se basa, y eso en todo el mundo, se basa en minimizar los costos variables. Es decir, ordeno todas las unidades de generación que hay en el país por su costo variable, que fundamentalmente es el costo del combustible vinculado con la eficiencia, con el rendimiento que tienen las unidades, ¿no? Entonces voy despachando las que son más baratas para consumir menos, eso es obvio, ¿no? Entonces la optimización económica está en eso. Sin embargo, también hay criterios de seguridad que me obligan eventualmente a despachar otras unidades para garantizar un servicio en determinados sectores, porque la red se puede estar cargando excesivamente. Entonces, se complementa el despacho económico con un despacho técnico de seguridad. Esto es fundamental y esto implica que haya un despacho centralizado. No es, como yo decía, la fábrica de chocolates o de zapatos que cada uno puede Es producir decir, individualmente y esto lo me guarda en su parece que es muy bodega. importante subrayar porque aquellos que son idólatras del libre mercado pretenden que también en el sector eléctrico haya libre mercado. Aquí no se puede hacer porque no es un problema de ganancias privadas de una empresa que puede ser que por su bolsillo particular le interese, no sé, pues dejar a una presa hidroeléctrica vacía en un momento, no importando cuál sea el régimen de lluvias que se tenga. Entonces, eso es una cosa muy grave. Lo mismo sucede en el caso petrolero, es decir, cuando se quiere extraer el petróleo a toda velocidad por intereses privados cortoplacistas, sin importar la estructura geológica de presiones entre gases y fluidos que a la larga terminan definiendo cuáles son las posibilidades de extracción del petróleo. Entonces, lo mismo sucede en todo el sector eléctrico. Aquí es indispensable el que haya un manejo centralizado, y si es que es centralizado sería gravísimo que esto caiga en manos privadas, porque eso significa unas ganancias brutales para ciertos bolsillos y un perjuicio para los consumidores, que incluye tanto a los hogares como a las propias empresas, ¿no? A ver, es muy importante lo que señala y en todo país, independientemente de su régimen económico, el despacho de energía eléctrica es centralizado y la competencia, en el caso de los privados, se produce no para vender en un momento determinado, sino se produce para entrar en el mercado. Nosotros decimos que la competencia no es en el mercado, sino que es por el mercado. Es decir, como empresa privada consigo un contrato y con ese contrato a largo plazo voy a ser despachado y ya juego ahí, pero no puedo yo libremente en cada momento resolver si produzco o no produzco, eso es imposible.
Ahora, hay una Aquí, dimensión anterior, una dimensión todavía mucho más prioritaria, que es la cuestión de la defensa nacional. Es decir, ahora con el conflicto en Ucrania se ve claramente, ¿no es cierto?, la brutalidad con la que pretenden reventar presas hidroeléctricas, centrales nucleares, no importando la vida de la gente, sabiendo que esto es medular para la sobrevivencia del campo enemigo. Entonces, yo creo que en el caso ecuatoriano, esto de aquí tiene que verse con mucho detalle porque durante décadas se jugó con la ideología del libre mercado, postergando la construcción de hidroeléctricas, precisamente porque eso significaba garantizar unas ganancias enormes para las termoeléctricas, que eran provistas de manera privada, sobre todo con esas gabarras en el puerto de Guayaquil, ¿no? así es, y yo creo que todavía se mantiene ese deseo de sacar afuera las hidroeléctricas. Y cuando no pueden invocar razones técnicas o económicas, te inventarán razones ambientales, te dirán que los peces, que las ranitas, o cualquier cosa. Y estos, entre comillas, pseudoecologistas estarán, sin embargo, despachando generación térmica, mucho más contaminante, ¿no? Hay de todo. En todo caso, este es un tema fundamental, muy sencillo, pero que creo que todas las personas deben comprender y deben conocerlo, ¿no? Eh, ahora sí aterrizamos en el Ecuador. En el Ecuador tenemos dividido la gestión del sector eléctrico en tres segmentos. El segmento de generación, donde se produce, el segmento de transmisión, donde se da la conexión, digamos, entre las centrales de generación y las diferentes ciudades, los consumidores, y la distribución, que es la que ya reparte al usuario final, ¿no? Eh, tanto la transmisión como la distribución son 100% estatales, ¿no? La transmisión, inclusive hay una cosa importante en la transmisión, como es un solo sistema de transmisión, es manejado por una sola empresa. La ley contempla la exclusividad de la transmisión para una sola empresa pública, que es la SELEC, ¿no? La distribución es a nivel de diferentes cantones, provincias, y se puede dividir, digamos, ¿no? Pero en cada sitio también es un monopolio natural. Como monopolio natural está a cargo del Estado, ¿no? En cambio, la generación son múltiples centrales ubicadas en todo el territorio nacional que se conectan a la red de transmisión y a través de la red de transmisión entregan la energía a los consumidores. Esa generación en un 90% es estatal y pertenece a la SELEC, pero también hay algunas privadas que le entregan la energía al sistema nacional, el sistema nacional les paga de acuerdo con las condiciones que se han contratado, ¿no? También hay una generación de los ingenios que son autoproductores, pero que en determinados momentos pueden enviar excedentes al sistema, ¿no? Y Es son por la quema de comprados la al propia sistema caña, nacional, ¿no? por ejemplo, sí. Básicamente ese es el modelo en el Ecuador, ¿no? Que es un modelo no muy especial para el Ecuador, es un modelo muy extendido en todo el mundo, ¿no? Eh, una breve descripción muy rápida. Lo que está en azul es el sistema de transmisión de 230.000 voltios y 138.000 voltios, que es como decir la columna vertebral de todo el sistema. Entonces ahí se conectan todas las generadoras y todas las distribuidoras. En rojo está mostrado el último avance de transmisión, que fue el sistema de 500.000 voltios, ¿no? Un sistema muy, muy moderno, eh, y que va desde Coca, en el extremo nororiental, hasta Guayaquil, en el extremo sur occidental, ¿no? Y está conectado al sistema de 230, ¿no? Entonces, es un sistema bastante robusto, construido por la CLGP como empresa pública estatal, ¿no? Si tiene alguna inquietud, me No te pregunta, ¿no? Si preocupes, no, yo te voy sigo pasando un poco interrumpiendo. rápido Sigue para... nomás, Eduardo. Yo te interrumpo cuando valga Ya. la pena hacer alguna clarificación.
Ya. Aquí hay otro tema importante porque la potencia total disponible, la oferta que hay, es de 8.684 megavatios, ¿no? ¿No? Que están divididos en 5.270 de renovables y 3.408 de no renovables. Las renovables son fundamentalmente las hidroeléctricas, ¿no? Y hay unas pequeñas centrales de biomasa, eólica, fotovoltaicas y biogás, ¿no? Nosotros en el país tenemos como potencia ya el 61% de renovables y el 39% de no renovables. Ese fue un Pero eso logro no muy significa que importante del cambio de la matriz energética, ¿no? Porque hace 15 años absolutamente, teníamos una presencia mucho más pesada de termoeléctricas que no solamente que eran ambientalmente contaminantes, sino que además eran muy onerosas para el país, además de que dependíamos del mercado colombiano, sobre todo estacionalmente, ¿no? así es. Y ahora, es importante una cosa. Eh, Nosotros apuntamos, yo soy muy partidario de todo lo que es generación hidroeléctrica, pero siempre uno debe tener una seguridad en tener un parque térmico para los eventos en los que haya estiajes eh, muy severos, ¿no? Puede ocurrir eso, entonces tenemos que garantizar energía. En este caso, podemos ver que en capacidad de máquinas el 61% es renovable y el 39% es no renovable, pero la producción no está en esa forma. La producción de renovables es del 90% de energía, es decir, las máquinas, las unidades de generación renovables operan mucho más que las no renovables. Y eso es lógico, así debe ser. Eso quiere decir que tenemos de reserva esa planta instalada de las no renovables, tenemos de reserva en caso de que algún problema estacional impida que las renovables puedan abastecer el mercado interno, ¿no? Que es una política sensata. Exactamente. Nosotros tenemos un concepto que lo manejamos mucho en el sector eléctrico, que es el factor de planta, que es realmente un factor de utilización. Ahí se puede ver que el factor de utilización de las no renovables es apenas del 9%, más o menos. Creo que Significa eso esto es muy que, importante porque a veces, ¿no es cierto?, ciertos políticos que basan su presencia pública en el escándalo, a veces, si regresamos el factor de planta, SFP, que está en la última columna, porque sí, algunos políticos se encargan de denostar en contra de la obra pública diciendo que solo se ocupa un porcentaje del total. Eso es precisamente el manejo sensato de la inversión pública, porque caso contrario, si hubiera una sequía o hubiera una inundación o cualquier cosa, pues tendríamos serios inconvenientes. Y aquí en el Ecuador, y sobre todo con el tema del fenómeno del Niño, con la cuestión del cambio climático, ahí la incertidumbre, la variabilidad de los regímenes de costa, sierra y oriente pueden poner en peligro la provisión de energía eléctrica si no se tuviera esos márgenes de holgura, ¿no? mira un número que es importante, interesante aquí. Las no renovables están operando al 9%, pero eso significa que si operaran al 90%, producirían 10 veces más. Es decir, producirían en lugar de los 2.600 y pico gigavatios hora, podrían producir 26.000. Podrían cubrir la demanda total. Es decir, estamos con un nivel de seguridad muy alto, ¿no es cierto? Pero obviamente como esas máquinas trabajan con combustibles costosos, están paradas. De hecho, la inversión por megavatio en una no renovable, unas térmicas, es mucho menor que una hidroeléctrica. Es decir, el costo alto de las no renovables está en el consumo de combustible. Entonces, yo lo que tengo es una inversión que no es muy alta en comparación con las hidros, pero no estoy quemando combustible mientras no lo necesito. Ese es el concepto básico. Y eso está demostrado ahí. Ahora, ya me adelanto algo. En este momento yo veo ese cuadro y digo, estamos súper bien, pero tenemos un problema que ya lo vamos a hablar más tarde, y es que gran parte de este parque, de estos 2.000 megavatios de generación térmica que debería estar disponible,
En este momento no lo está. Ya voy a hablar después de eso, porque es un problema de gestión ya, ¿no? Bueno, vamos, Pero en todo vamos. caso, el modelo es correcto. Es decir, tenemos nosotros una generación renovable que trabaja con un factor de planta mucho más alto, es más aprovechada, y una no renovable que trabaja cuando se la necesita, ¿no? Voy a pasar. ¿Cómo se remuneran los agentes, no? Independientemente de que sea pública o privada, eh, la generación se remunera con una componente fija mensual que cubre todos los costos fijos. Es decir, cubre el costo de capital, debe cubrir los costos de personal y todo eso, ¿no? Que se incurren así la unidad no estén produciendo. Entonces son costos fijos independientes de la producción. Y con eso se garantiza el que uno esté disponible. Hay un castigo, si uno está indisponible, si el organismo regulador observa que esa central está dañada, o no hay personal, o cualquier cosa no está disponible, entonces no se remunera eso. Por eso se remunera por disponibilidad. Y la otra componente es una variable que es en base a la producción por costos variables auditados. Esa es la generación. La transmisión no Costos en los tiene. que se ve esto que mencionabas hace un momentito, ¿no es cierto? De la diferencia brutal que hay en el costo de kilovatio hora de las hidroeléctricas, que es mucho más bajo que el de las no renovables, pero también es mucho más bajo de aquellas auspiciadas por ciertos sectores ambientalistas, que ahora tienen un auspicio privado, sobre todo con este proyecto en el Aromo, en el que aparece gente como Roque Sevilla, ¿no es cierto? Pero que a la final es el Estado el que tiene que cubrirle la diferencia, en definitiva, el que tiene que garantizarle ganancias, ¿no? Ah, claro. Eso, toda contratación que se hace en el sector eléctrico, ya sea para un privado o para un público, va a tener que ser pagado por todos nosotros, independiente, inclusive que no produzca, ¿no? Porque hay una componente fija, ¿no? Eh, bueno, y la A ver, distribución esto también que es mencionas, básica. permíteme que insista sobre Sí, este sí. tema que me parece que es muy transparente de las dos últimas láminas, que es el hecho de que este proyecto de energía solar en Los Aromos se lo está implementando, digamos, con un potencial subsidio estatal gigantesco para ganancia privada, a pesar de que no se necesita porque tenemos una capacidad instalada con holgura en el sector eléctrico. Entonces, no, en realidad no es que estamos necesitando esos kilovatios horas provistos por la planta solar del Aromo, sino que ahí lo que hay es un proyecto específico para determinados bolsillos, ¿no? A ver, ya aprovecho para hablar del aroma, no estaba en la presentación, pero hay algo más. El Aromo es un proyecto, a mi juicio, que no debió hacerse, jamás. Porque la energía solar, que una energía que sí debe existir en nuestro grupo, en nuestra mix de generación, es fundamentalmente para o zonas aisladas, ¿no? Zonas donde hay muy buen sol, y debe ser más distribuida. Inclusive estas energías pueden reducir los tamaños de los transformadores o reducir la carga si se conectan en media tensión. Si yo tengo un transformador que está alimentando 200 megavatios a Guayaquil, y debajo de ese transformador yo tengo un parque solar de 30. Entonces, si el parque solar de 30 abastece con 30, yo solo recibo 170 y me alivia el transformador. Pero conectar 200 megavatios al nivel más alto de voltaje a 230 es una barbaridad, porque más bien estás haciendo trabajar más al sistema de transmisión. Es decir, que No es correcto aparte eso, del la tema del generación. subsidio que significa para el bolsillo privado, esto significaría una tensión adicional sobre la parte de la ingeniería, digamos, del sistema de transmisión. Totalmente, es una barbaridad. O sea, es más, yo creo que siempre se pensó en la solar
como energía distribuida, como generación distribuida. De hecho, es muy popular esto de que las fábricas tengan los techos con paneles solares, hasta en las residencias, ¿no? Es decir, meterlo directamente No en tiene los sentido, no tiene secundarios de sentido. En lugar de que distribución. sea un esquema descentralizado, se lo está incluyendo al sistema de transmisión nacional, pues. Entonces, Totalmente, eso es son costos incorrecto. adicionales y También hay un tema tensión de, adicional. también hay un tema de seguridad, porque estas centrales funcionan con el sol. Entonces, si yo tengo una nube gigantesca que pasa una hora por ahí, se paró el parque, se pararon los 200 megavatios. Es diferente si yo tengo esos 200 megavatios repartidos en 10 centrales de 20 por todos lados, ¿no? Si pasa una nube durante una hora, tengo 20 megavatios menos. Pero el impacto puede ser muy grande de sacarme del sistema una importante generación. Por otro lado, el Aromo no es el mejor lugar tampoco para generación solar, no es el lugar que de acuerdo al mapa solar tenga mayores índices de radiación. De Es decir, luminosidad. es un error haber puesto eso ahí. Es solamente por razones políticas, para desprestigiar el proyecto petroquímico que estaba planeado allí. ¿Sí? Pero además insistamos sobre un tema. En el ejemplo que dabas, si es que una nube pasa por ahí y tapa la luz solar, impide que se cumplan los 200 megavatios previstos, pues resulta ser que el bolsillo privado no pierde porque el Estado le garantiza que va a cubrir la diferencia, pues. Sí, sinceramente no sé cómo está ese contrato, no sé cómo está la contratación de eso. Eh, yo sé que técnicamente es una barbaridad. Eh, supongo que ellos habrán tomado medidas para garantizarse la rentabilidad en base a varios elementos. Pues no conozco los detalles, ¿no? Eh, lo que sí puedo asegurar es Esto que lo eso no discutimos es con un detalle proyecto. con Marco Acuña y conversábamos justo de este tema. Ah, bueno. Bueno, Sigamos. este es el esquema de remuneraciones que tenemos, ¿no? Aquí tengo una tabla donde podemos observar los costos. Bueno, hay los costos variables que tienen que ver con los rendimientos de las unidades. Y vemos que todas las unidades térmicas tienen costos dependiendo, aquí depende mucho de cuánto es el valor del, del galón de combustible, ¿no? Entonces esto puede aumentar o subir. Hay por una discusión de cuál es el verdadero valor que se le debe asignar a un galón de diésel o de fibroil, pero siempre serán valores superiores a los centavos, ¿no? Los que son más económicos son los de gas natural a boca de pozo, porque el gas natural, como el caso del Campo Amistad, a boca de pozo es relativamente económico, ¿no? Es mucho más económico, ¿no? Entonces, por eso que las turbinas de gas tienen costos mucho más pequeños, ¿no? Mucho menores, ¿no? Ahora, estos son los costos variables. Los costos fijos tienen que ver con la inversión y la vida útil y una tasa de descuento que eso los economistas, Retornemos, por como el favor, doctor Eduardo, Pedro a Páez podrá saber la mejor que lámina yo. anterior. Tenías una nota al pie que mostraba la diferencia con respecto a aquí compara, ¿no es cierto? Es la generación térmica y aquí está el costo el costo variable en centavos por kilovatio hora. Aquí está el total. Y acá está el costo alternativo que tendríamos con las hidroeléctricas, ¿no? Hidroeléctricas Sí, solares a ver, eólicas. Aunque en el caso de aquí es esta solar importante que una cosa. hablábamos del Aromo, era mucho más alto, creo que estaba en 15, 17 centavos por kilovatio hora. Claro, lo que ocurre es que el costo variable es cercano a cero. Se considera, y se llegó a un acuerdo, es un poco al ojo, esos 0,2 no es que salen de un cálculo económico muy detallado, porque se considera que aunque el costo fundamental es fijo, si una hidráulica trabaja un poco más, aunque no consuma combustible, habrá un mayor desgaste, habrá un mayor uso de algún lubricante,
algún aceite por ahí, que son gastos muy, muy pequeños. Y por eso se calculó la normativa, ¿verdad? Que cobren 0,2 centavos por cada kilovatio hora. Pero es un ingreso muy pequeño para las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas funcionan económicamente con el cargo fijo. Este es un adicional, ¿no? Recordemos que en el caso de las Ahora, gabarras estacionadas en Guayaquil, en el Golfo de Guayaquil, en el río Guayas, cobraban entre 17 y 25 centavos por kilovatio hora, ¿no? sí, sí, sí. Ahora, ahí yo muestro un ejemplo de cómo sería el despacho de estas unidades. O sea, el SENACE pone todas estas unidades en orden y comienza a despachar desde la más económica, que en este caso es la número uno, que sería una central de ciclo combinado trabajando con gas natural. Sería lo más barato, con gas natural de boca de pozo, es decir, no importado como gas natural licuado, sino gas obtenido junto a la explotación, ¿no? Ahora, Ya sería la más en barata. ese caso, tú mencionabas en uno de los documentos que mandaste que había un contrato con una empresa rusa que iba a mejorar el rendimiento de una de las plantas de ciclo combinado, pero fue suspendido el contrato, ¿no? A ver, sí, ahí hubo un problema, bueno, de la ejecución del contrato con los rusos, pero se ha adicionado un problema mayor, que es la falta de gas en el campo Amistad. Petroecuador vino sosteniendo durante mucho tiempo que ese campo iba a producir 70, 80 millones de pies cúbicos diarios y que eso iba incluso a incrementarse, pero no ha sido así. La producción ha decaído totalmente y está en algo así como 20, 26, 27 millones de pies cúbicos diarios, con los cuales solamente opera una de las máquinas de las unidades que está ahí, la otra está parada, y la unidad que fue contratada con los rusos también estaría parada, aunque todavía no está operativa porque no se concluyó el contrato por una diferencia seria que hubo, un tema de remuneración del contrato con los rusos, ¿no? Entonces ahí hay dos problemas. Por un lado, el tema contractual con Interrado de Rusia, y por otro lado, el hecho de que No hay gas suficiente objetivamente en en este la zona momento de no hay gas. Machala. Sí, y no sabemos eso. Hay una discusión ahí entre los técnicos. Algunos sostienen que sí va a poder extraerse una cantidad importante de gas haciendo inversiones enormes. Otros sostienen que eso es un despilfarro, que no van a poder encontrarse gas. Yo no me puedo pronunciar porque no soy experto en eso, pero mi impresión es que los que creen que no se va a poder sacar más gas tienen razón. Mi impresión, por lo que los conozco, por sus antecedentes técnicos, ¿no? Pero no me puedo pronunciar, ¿no? De acuerdo. Así que ahí hay un problema serio, Ahora, la otra alternativa porque podría la ser, es solución, el tema que mencionabas del gas asociado al petróleo. Tenemos décadas de quemar el gas de manera terrible, sobre todo en el oriente, y no se ha utilizado ese gas, ¿no es cierto?, ni para la generación ni para la producción de fertilizantes. sí, sí, ese es un tema que también lo trato más adelante y que es más, yo creo que debemos hacer una integración con un equipo de gente de Petroecuador, porque ese es un gas asociado a la explotación petrolera que se va por esos mecheros con un impacto ecológico terrible y un desperdicio de recursos. Pero ese gas, eh, a mi juicio, la forma más eficiente es aprovecharlo en el oriente mismo, en turbinas de gas que lo utilicen y produzcan la electricidad, ¿no? Esa era la idea siempre con ese gas, ¿no? Porque ese gas, el gas asociado siempre eh, tiene como uso eh, más eficiente, digamos, en la generación eléctrica junto al sitio donde está el gas, ¿no? De acuerdo. Lo otro implicaría transportarlo, que implica ya gasoductos o inclusive licuarlo con mayores costos y ¿Y qué luego posibilidades hay gasificarlo. de transportar las instalaciones de ciclo combinado de Machala al oriente? ¿O tendría que ser una Ah, maquinaria claro, distinta? por supuesto.
pero ahí habría que establecer esos mecheros cuántos megavatios se pueden obtener. Yo hice una vez una consulta a la gente de Petroecuador y estimamos que se podían generar, especie que como 80, 90 megavatios, que es más o menos la capacidad de las máquinas de Machala. Pero también eso implicaría el llevar por tuberías todo ese gas a un solo sitio y no estarlo consumiendo muy localmente, ¿no? O sea, habría los costos de conducción de tuberías, ¿no? Es un análisis técnico muy interesante que hay que hacerlo, ¿no? La lástima es que son ya 50 años de que ese gas se está quemando, y la versión original era que no, que es muy irregular, es muy contaminado, no es rentable, no pasa nada con el ambiente y una cuestión así. Y es recién que empieza a haber una discusión nacional sobre el tema. Yo creo que, como bien mencionas, aquí se requiere un pronunciamiento interdisciplinario que permita ver qué es lo mejor para el país, ¿no? Así es. Mi postura, no tengo todavía un estudio muy detallado, ¿verdad? Pero yo veo las cosas, lo lógico ahí es hacer una red eléctrica, llegar con el sistema nacional donde se estaría utilizando hidroelectricidad para los pozos petroleros, pero complementada con la energía que se produzca en estos mecheros. Más o menos nosotros calculamos que con una demanda de alrededor de unos 300 megavatios se sustituiría todo el consumo de combustibles para la generación necesaria para los campos petroleros, ¿no? Y esos 300 megavatios podrían provenir más o menos unos 240 del sistema nacional, que tiene las instalaciones, ahí la subestación Suchupindi, construida para ese efecto, y complementada con unos 50, 60 de estas unidades del gas de los mecheros. Pero eso lo doy a nivel de idea, eso habría que aterrizarlo un poco más, pero creo que es válido, creo que por ahí es la solución, ¿no? De acuerdo, sigamos. Bueno, entonces ahí están los costos variables y en los costos fijos, ahí es importante la tasa de descuento. Nosotros hemos estado trabajando más o menos con una tasa de descuento de 7.2 en función un poco de los valores de los créditos, pero eso los economistas aquí, como el brillante doctor Pedro Páez, podrá tener un mejor criterio. Pero trabajando con ese valor, con 7.2, me da factores de recuperación de capital, en el caso de vidas útiles altas de 50 años, cercanas a las 7,5, algo así. Y de acuerdo con los costos de las unidades, obtengo en esta tabla los costos anuales de capital, ¿no? Eh, y podemos ver entonces que una hidroeléctrica grande tiene un costo de capital, que es el principal costo, de alrededor de 3 centavos, pues obviamente muy inferior a los costos variables que veíamos de las termoeléctricas, ¿no? ¿No? Y esta es la cuestión clave aquí, ¿no? Así es. Es muy delicado ese Y dato eso es de la lo tasa de que descuento porque, eh, porque no hay bases técnicas así inapelables, y un cambio de puntos porcentuales puede trastornar totalmente todas las corridas económicas, volviendo un proyecto inviable, ¿no? Entonces, aquí es muy así es. O sea, delicado pronunciar sobre el asunto. si yo le pongo 15%, me cambia, se me duplica básicamente el Así costo, es. ¿no? Aún así seguiría siendo barato, porque igual yo pasaría de 3 centavos a 6 centavos, ¿no? Pero en todo caso es un elemento muy importante el tema de la tasa de descuento, ¿no? Con esto hacemos el sumatorio de fijos y variables, los fijos en azul y los variables en rojo, y podemos ver claramente qué es lo que ocurre. Vemos que siempre las unidades de generación más económicas
son las hidros de mayor tamaño, ¿no? Por economía de escala, ¿no? Que pueden estar en 3 centavos sumando fijos y variables, ¿no? Alguien me dirá que es un valor de 50, pero definitivamente son inferiores a 4 centavos, ¿no? Esto es muy importante, que Y el país se privó de tener la energía hidroeléctrica suficiente, a pesar de que los estudios, inclusive en algún caso de hasta de prefactibilidad, estaban listos a finales de los años 70 con el Plan Nacional de Electrificación, pero con toda la ideología neoliberal de que el Estado es ineficiente, de que si es que el mercado consideraría que es viable, ya lo hubiera hecho la inversión, que hay que dejar al sector privado. Pasaron 30 años, ¿no es cierto?, en que no se hizo nada. Es decir, solamente en el gobierno de Correa se pudo iniciar, se pudo completar estos proyectos y vemos el cambio sustancial que ha habido sobre la estructura de costos del país, ¿no? absolutamente, es un cambio radical, ¿no? Realmente, el tema de las hidroeléctricas eh, era un tema que debía ser desarrollado muchísimo antes, ¿no? Realmente antes del gobierno de Correa ya hubo un caso, se comenzó, fue con el proyecto de San Francisco, ¿no? Eso fue en la época Que lo de Dulce inauguró Gutiérrez, ¿no? Correa, pero que se contrató antes y que era por supuesto correcto, aunque hubo problemas con el manejo contractual con Odebrecht, pero es un muy buen proyecto y está funcionando bien, ¿no? En todo caso, efectivamente, esto determinaba, y era muy lógico, que había que desarrollar las hidros de gran tamaño, y eso es lo que se hizo, ¿no? Y por eso paso aquí al tema este del análisis de qué ocurrió con las hidroeléctricas, ¿no? De acuerdo, sigamos. Eh, bueno, aquí una cuestión, era la conclusión de lo anterior, ¿no? Que la tarifa de usuario final puede variar entre extremos de 6.8, si yo trabajo con un sistema fuertemente hidroeléctrico, a 26 centavos si me inclino por un sistema totalmente dependiente de combustible, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la hidroeléctrica? Una cuestión previa técnica, además, para ubicarlo, ¿no? En las hidroeléctricas, pues no utiliza combustible, esa es la gran ventaja, ¿no? Y debe entenderse que la energía que producen es función de 2 parámetros. Son 2 los parámetros fundamentales en una hidroeléctrica: el caudal y la altura. Es decir, la cantidad de agua, el caudal es la cantidad de agua que circula en una unidad de tiempo, ¿no? Metros cúbicos por segundo, galones por minuto, lo que sea, ¿no? Nosotros lo medimos en metros cúbicos por segundo, ¿no? Y la altura. De estas 2 cosas, la altura en cada sitio es fija, no cambia. Entonces, si yo voy a un estudio sobre Agollán, encuentro que son tantos metros. En el caso de Coca se encontró 620 metros y ya está. El problema es el caudal, porque el caudal sí es variable. Entonces hay que tener series estadísticas de muchos años, viendo el caudal en diferentes épocas del año. Hay que hacer un estudio bastante riguroso sobre los caudales, y uno puede equivocarse, porque también luego de haber tenido muchos resultados, el futuro puede cambiar por el cambio climático, por lo que sea. Entonces, siempre es un tema complicado el tema de la predicción de los caudales, y con esto el dimensionamiento de la unidad, ¿no? La altura sí es lo más fácil, ¿no? También es importante el que sabemos que durante el año el comportamiento hidráulico de los ríos hidrológicos no es igual, y que en el Ecuador tenemos 2 vertientes, que es la amazónica, donde hay unas lluvias impresionantes en abril y septiembre. En cambio, eh, de octubre a marzo hay relativamente poca agua, con unas excepciones. En el sur, en la zona de Loja y Zamora, ahí en Delta y Tarizagua, es bastante constante todo el año. Y en el litoral, en cambio, es otra cosa. La principal central nadable Peripa
que tiene un enorme caudal de diciembre a marzo, abril, y ahí se acaba. Pero el resto del año es bastante bajo, ¿no? Eso nos obliga a combinar las dos cosas, ¿no? Para, necesitamos las del litoral para complementarnos con la amazónica en esta época de enero a marzo, ¿no? Y hay, tiene un punto que ha sido muy criticado, que es el dimensionamiento de los proyectos. Según algunos privados, ellos quieren que si yo hago una inversión, esté trabajando la mayor parte del tiempo, esté al 100%. Entonces yo digo, yo pongo un bus, y el bus tiene que estar ocupado con 40 pasajeros todo el tiempo, ¿no? Pero 24 horas, 7 la días de la demanda semana. no funciona así. La demanda no funciona así. Entonces, y en este caso, en las hidroeléctricas, el caudal de los ríos tampoco funciona así. Entonces, sí, de hecho, hay extremos, que son erróneos, en el que yo digo, eh, yo pongo la potencia para el caudal mínimo, ¿no? Con eso garantizo que voy a estar al 100% de mi potencia. Pero esta es una potencia reducida y la mayor parte va a estar botando agua, ¿no? O sea, es una cosa errónea. Por supuesto que también sería erróneo el extremo opuesto, que es diseñar para el caudal máximo, con el cual muy poco tiempo va a estar con una carga alta y la mayor parte del tiempo va a estar con una carga muy baja. Entonces, ahí sí hay estudios muy importantes de técnicos de buen nivel. Y esto no es un tema tan político, esto ya no es un tema de... Yo siempre les digo, estas cosas no las dimensionó Rafael Correa, estas cosas las hicieron Además, técnicos hidráulicos, técnicos eléctricos. de mucha trayectoria institucional, de gran preparación académica y que además tienen un compromiso con el país, pues, ¿no? Una cosa es un técnico que está trabajando Así para una es. empresa transnacional y otra cosa es un técnico al que le paga el país y que trabaja para el país. Se diseñan las obras, y por ejemplo en el caso de Coca se diseñó para un factor de planta a mano de un 60%. Eso es muy razonable. Todo el mundo que conoce Central Hidroeléctrica te dirá que eso es algo muy razonable. De hecho, Pauter tiene un factor de planta más o menos del 60%, pero te van a insistir en que no está al 90% y que por eso es un fracaso. No, es una tontería. Hay centrales hidroeléctricas en México que funcionan al 25% de factor de planta, porque llegaron a esa conclusión. En todo caso, los análisis de Coca fueron muy adecuados. Yo podría discutir. Se fijó en 1500. Si ahí me dicen de que el óptimo era 1200, podría ser. Yo creo que está bien los 1500, pero admito que hay un criterio de 1200. Entonces, entre esos dos valores, menos de 1200 sería un error y más de 1500 también sería un error, ¿no? O sea que está bastante bien dimensionada, ¿no? Esto es un tema muy importante. Eh, bueno, rápidamente un tema de costos. En los costos hay una enorme economía de escala. Personalmente digo que yo hace algún tiempo era muy partidario de las centrales pequeñas. Sigo siendo partidario, pero eh, sí encuentro que las centrales grandes tienen una economía de escala súper importante. Y por otro lado, como son más grandes, la inversión es mayor, exigen estudios más profundos, entonces se cometen menos errores. Entonces, nosotros, y digo con toda eh, sinceridad, eh, cometimos errores en las centrales pequeñitas, felizmente fueron en las pequeñas, ¿no? Y en cambio salimos muy bien con las centrales más grandes, Sopladora, Coca, Mina San Francisco, son centrales muy exitosas, ¿no? Pero sí hemos tenido problemas con centrales pequeñitas, unas de Azogues, que eran de 7 megavatios, donde había un nivel de estudios muy bajo. Claro, son obras pequeñas de bajo costo, Y que a veces pero pesa mucho presiones eh, locales, ¿no? Presiones políticas, presiones sí, en ese económicas caso había locales. una presión del Consejo Provincial. Entonces, sí, lo de las centrales pequeñas, yo creo que hay que hacer una división especial de técnicos que se dediquen a eso, eh, y que trabajen mucho en pequeñas centrales, ¿no?
debe haber una unidad especializada en eso. Pero los técnicos de mayor trayectoria han estado orientados a las centrales grandes, ¿no? Y hemos tenido muy buenos resultados, ¿no? Un detalle nomás, a veces se habla de que el contrato fue de $1.000 millones, pero que le habrá costado 1.200 y que entonces hay un sobrecosto. El contrato de construcción es una cosa, ¿no? Pero junto con el contrato de construcción hay el de fiscalización, hay los costos administrativos propios, hay ciertos costos de IVA que tiene que pagar la constructora, obras para la comunidad, que más o menos han estado representando alrededor de un 20%, ¿no? Ahora, Entonces el hay que problema más grave con esto de Coca-Cola hacer Sinclair es esa que se diferenciación. entregaron y se En detectaron todo caso, miles de fallas, ¿no? ya vamos a hablar de las fallas, ¿sí? Vamos a hablar. Hasta aquí el tema general. Hablemos de Coca ahora. Esto me parece muy interesante, lo voy a tratar un poco rápido, como ese es muchísimo. En la parte inferior izquierda está la captación, que es, ¿no? Aquí lo estoy señalando aquí abajo, ¿no? Es decir, el río Coca, después de la unión con el río Salado, discurre hacia el noreste y forma aquí en la parte, en el extremo nororiental, hace un codo y coge hacia el sur y después coge hacia el este, ¿no? Entonces, entre este punto, el punto de inicio aquí en el extremo suroccidental y este punto en el extremo oriente, hay un desnivel de 620 metros. Entonces, lo que se hace es que se toma el agua en el extremo suroccidental y por un tubo, el tubo este morado, se lo conduce hasta este punto, donde ya encontramos un desnivel de 600 metros y el agua va por unas tuberías hacia abajo y cae en las turbinas, ¿no? Entonces, el río sigue pues su trayectoria primero hacia el noreste y luego hacia el sur, ¿no? Esa es básicamente la idea del proyecto, ¿no? Ahora, aquí se ha hablado hubo un problema, me voy a adelantar mejor, después hablo del tema de la erosión regresiva. Mejor déjenme mostrar un poquito el proyecto. Aquí está un esquema más sencillo. El punto 1 es donde se toma el agua del río. El agua del río se desvía, se deja una parte en el caudal normal y gran parte del agua se la lleva a esta tubería que está enterrada en la montaña, el número 2, hasta el punto 3, que está arriba de la central. Aquí ya va la tubería de presión, que es la número 4, que tiene 600 metros de altura, y llega a las turbinas que están en la parte 5, y ese caudal enorme, con esa altura enorme, produce pues una potencia enorme en estas turbinas, en el número 5, y ahí se produce la electricidad que sale a través de estas torres, ¿no? Y el agua es entregada nuevamente al río del punto 6. Ese punto 6 está 600 metros más abajo, en altura, en cota, del punto número 1, ¿no? Pero muchos kilómetros de distancia, ¿no? Ese es la concepción del proyecto, ¿no? El problema de las fisuras. Vamos, son dos problemas que hay, la fisura y la erosión. En la parte esta, donde se hace esta curva entre el 4 y el 5, estas tuberías que vienen desde la parte superior tienen que hacer un codo y distribuirse para cada una para 4 unidades, porque en total son 8 unidades. Al distribuirse se forman, hay estos codos. Todo esto es de metal, todo esto es de acero, y estos codos son placas que van construyéndose y se van soldando. El problema de las fisuras es ahí, es que al hacer esta soldadura cometieron unas fallas en la fábrica, en el taller donde hacían estas soldaduras,
y hubo algunas microfisuras, que son muy pequeñas, ¿no? Y que hay una discusión ahí de los técnicos si son remediables o no. Hay un informe, entiendo, de una empresa alemana muy importante que dice que son remediables y que en eso se basa Sinohydro para decir que ellos se responsabilizan de esto, pero que esto no impide el funcionamiento de la central, ¿no? De hecho, no lo ha impedido. Lo que sí ha ocurrido es que ha tenido que pararse algunos tiempos, ha habido unas pérdidas, unos costos de oportunidad, ¿no? Pero la central ha continuado funcionando pese a estas microfisuras En el en estos gobierno de puntos de quién se soldadura, ¿no? recibió la obra sin reparar en las fisuras, en estas microfisuras? Eso se recibió en el gobierno de Rafael Correa ¿Quién era ministro? y en ese momento, supongo que Esteban Albornoz. Yo ya había salido porque yo renuncié en el 2015, pero creo que estaba Esteban Albornoz. Sí, no, seguro estaba Esteban Albornoz. Ahora, ahí hay una cosa, había una empresa verificadora que estaba en China y que hace la certificación de que todo va bien, que es Bureau Veritas, ¿no? O sea, hay varios problemas entre Bureau Veritas, la compañía, la empresa que hizo el trabajo de soldadura, Harbin, que es el que a su vez entregaba todas estas tuberías a Sinohydro, y Sinohydro que era el constructor, ¿no? Pero para el Estado ecuatoriano era el responsable de Sinohydro, ¿no? O sea, atrás hay una cadena y El problema es que hasta el ahora parece momento, ser que hay presiones para que se entregue la instalación a la empresa Sinohydro. Eso me parece una barbaridad, pues. a mí también, es más, y Sinohydro la recibe, debe ser porque está convencida de que el problema no es tan grave. Yo no puedo asegurarlo, pero tengo la sospecha de que aquí hay problemas con la fisura, pero que no son temas insolubles, que los técnicos los pueden solucionar expertos en metalurgia, en mecánicos, y eso lo conoce Sinohydro, ¿no? Y por lo tanto para ellos hasta sería un buen negocio hacerse cargo. No puedo adelantar criterios, pero eh, aquí lo que importa es hacer un examen riguroso y ver si se puede reparar las fisuras y mantener la operación, o si puede llegar un momento dado en que esto colapse. Hasta ahora no ha colapsado, ya están trabajando desde el año 17, creo 16, a ver, 2016, y llevan 7 años trabajando, ¿no? Pero en todo caso quería mostrar el gráfico y saber dónde es el problema. Porque cuando se habla de fisuras, la gente no entiende bien, cree que está fisurada la presa, que está fisurada otra cosa, ¿no? Claro, Las en la fisuras cultura son del esos escándalo tubos. que impera acá, parece ser, uno tiene la imagen de que, bueno, eso está a punto de reventar, ¿no? Como en las películas de Superman. No. Lo más parecido que hay a estos tubos, ah, con una dimensión diferente, pero lo más parecido son los múltiples de escape de los carros, donde uno tiene 4 cilindros y entonces tiene 4 ductos que salen y que se unen para ir al tubo de escape, ¿no? Bueno, de esa forma. Y es como que en ese ducto, como que yo tenga un carro, el carro funciona muy bien todo, lo que tengo un problema de, mal, de mala soldadura en esos ductos, ¿no? Supuestamente los ingenieros deben hacerse cargo de eso y darle solución, ¿no? Eso sería lo más normal, yo creo, ¿no? Entonces, a ver, ya aquí hay una foto solamente para tener una idea de esta es la casa, la central. Ahí se ven 4 unidades. Esta es la parte superior de las unidades, es decir, el agua llega de la parte de abajo, mueve las turbinas, las, eh, las unidades están en forma vertical y esta es la parte superior, ¿no? Aquí están 4 unidades y del otro lado están las otras 4, ¿no? Ahora bien,
aquí viene una parte importante. Hasta junio del 23, la central, que según algunas personas no sirve para nada, es un desastre. Yo lo escuchaba al ministro de Energía decir que esta central no debió haberse construido nunca y que es una chatarra y que está en ruinas. ¿No? ¿Cómo hablan de esas cosas? Me parece mentira. Y a ese nivel, ¿no? Donde esta central ya ha producido hasta el día de ayer más de 47.000 gigavatios hora, que significan más de 47.000 millones de kilovatios hora. Lo ha entregado al país, ¿no? Solamente en este año, hasta yo vi el dato ayer en el SENACE, llevamos casi 3.800 gigavatios hora. Esperamos que en este año se produzcan unos 7.000 gigavatios hora, que son 7.000 millones. Ya hablamos del costo del kilovatio hora. La diferencia con el térmico es por lo menos 10 centavos. Por lo menos. Puede ser más. Si fuera 10 centavos, esos 47.000 gigavatios hora significa que hemos ahorrado 4.700 millones de dólares. Claro, lo que hay que subrayar, Eduardo, es que esos 10 centavos de diferencia entre la producción hidroeléctrica de las hidroeléctricas del sector público y de ciertas compañías privadas están dejando de meterse en los bolsillos de ciertas personas. Por eso es que hay tanto escándalo en el asunto. Claro, a ellos no les interesa que pare esto de aquí, ¿no? Y esta central costó 2.400 millones. Es decir, que hay muchos números, muchas clases de análisis, uno dice una cosa, pero todos coinciden en que esta central ya está pagada. Si está pagada una vez o dos veces, eso lo puedo discutir, ¿no? Pero ya está pagada. Es decir, si en este momento la central se destruyera y se sanara, ya los 2.400 millones que costó han sido recuperados por el país. Pero la central tiene 7 años funcionando y personalmente creo que va a seguir funcionando mucho tiempo más. Mira, en la década del 70 se inauguró Pauta. Yo era, en esa época, recién comenzaba a trabajar en el sector eléctrico. Yo estoy trabajando desde el año 75, en el sede de la Politécnica. Y vi un titular del Universo que me impresionó, que decía, un elefante blanco. Pauta es un elefante blanco que va a desaparecer en muy poco tiempo porque se va a hacer por la sedimentación y de eso. Yo era muy joven y le pregunté a un ingeniero de INESEN, me dijo, oye, ¿esto qué? ¿Va a desaparecer Pauta? No, me dice, ¿tiene problema de sedimentación? Sí, es un problema técnico. Pero para eso estamos los ingenieros, pues. No estamos para solucionarlo, pues. Para eso nos pagan, para eso hemos sido educados. Eso es todo, tenemos que arreglar los problemas. Los problemas siempre van a existir, ¿verdad? Y eso es lo que ha pasado con Pauta, le han dado solución, dragas, lo que sea, pero siempre tiene que ser una cosa muy calamitosa para que no tenga una solución técnica, ¿no? Bueno, es evidente Entonces, que esa es la situación. hay una campaña sistémica a través de décadas para desprestigiar a la inversión pública y favorecer a intereses privados. En el caso de Guayaquil, la vergüenza es que los mismos periódicos que estuvieron denostando y haciendo de mal agüero con respecto a estas inversiones técnicas que han tenido un impacto muy positivo sobre la estructura de costos del país y sobre todo que nos han ahorrado los apagones, no dijeron nada durante décadas de los abusos de Emelec y de la empresa gringa que estuvo a cargo con ganancias increíbles, ¿no es cierto?, garantizadas por el Estado, que estuvo a cargo de esa gestión sin cumplir con una serie de condiciones contractuales como la construcción de la hidroeléctrica de Cardenillo y toda esa cuestión, ¿no? Ellos tenían que construir la Jubones, que es básicamente lo que se llama Mina de San Francisco, que está en el río Jubones, y ha sido construido por el Estado. Claro. Oye, hay una cosa, en este momento que estamos conversando, la central de generación Coca está proveyendo el 31% de la energía que consume el país. Y así dice, el Entonces, ministro la dice gente que es se entiende chatarra. de eso. ¿Y cómo es eso? Pues no es que está dando el 10% ni el 5%, está dando el 31%, doctor. El 31%, doctor. Entonces,
o es una ignorancia, pero absoluta, un desconocimiento, Bueno, o una mala y fe. la otra No, cosa es yo que no quiero hacer juicios de valor sobre la... es muy Algo importante alertar a la increíble. ciudadanía que toda esta campaña de difamación está orientada a crear el ambiente para privatizar Sopladora y para todos los proyectos de privatización que ya empezaron. Por ejemplo, en el asunto de estos Claro. proyectos nuevos que incluye el Aromo, ya salió un acuerdo ministerial que planteaba que de acuerdo a las disposiciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, los contratos se iban a hacer en los próximos 20, 25 años con empresas norteamericanas, lo cual está en contra de la legislación ecuatoriana, en contra de la soberanía nacional, pero también en contra de la firma del Ecuador del acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, pues con el tema de las compras públicas. O sea, es una barbaridad por los cuatro costados. Todo esto de aquí está directamente, no es un problema de ignorancia, sino que es un problema o es un problema de ignorancia orientada para dejarnos ignorantes respecto a lo que verdaderamente está pasando acá en el país, ¿no? Mira, es una, con toda franqueza, tío, yo, a mí no me interesa hacer mucha campaña a favor de una u otra tesis, solamente con que la gente supiera la verdad. La gente sepa la verdad. Luego de la verdad, yo doy mi opinión, ¿no? Ok, primero los hechos, ¿no? La información, los datos. Eso es lo importante. Después ya viene el juicio, ¿no? Como, como hay el famoso principio ese del ver, juzgar y actuar. ¿No? Primero hay que ver, pues hay que ver la realidad, hay que conocer los datos, o sea, por lo menos entérense de eso. Antes de discutir los modelos, qué te parece, qué no te parece, pero basemos en cosas reales, no me digan de que la central está, de que la empresa va a colapsar, porque eso es mentira. O sea, no, no digan cosas que no son, ¿no? Ni digan de que está parada la central. Hay mucha gente que cree que está parada, que esta central no produce nada. Y realmente me digo, ¿cómo podemos contrarrestar eso? ¿Cómo podemos hacer que la gente sepa la realidad? En este momento está produciendo el 31%. Y no es un informe, son informes oficiales. Pues. Es la página del SENACE. Usted entra, SENACE, es un organismo nacional, y ahí está la información. Bueno, entonces, esta es la situación de Coca, ¿no? Eh, Por el tema de acaso, la erosión hay regresiva. que aclarar que SENACE es un Ese otro, organismo nacional bajo mandato administrativo del propio ministro de Energía, ¿no? sí, sí, sí. El SENACE antes era una corporación privada, ha ido cambiando y en este momento se convirtió en una dependencia del ministerio. Es una dependencia del ministerio. Bueno, el otro grave que hemos tocado durante algún tiempo fue el de la erosión regresiva. Rápidamente, y ahí sí me voy a regresar al gráfico de la... Ya. La erosión regresiva, este es el río Coca, comienza a discurrir desde aquí, en la parte en extremo sur occidental, discurre el río Coca. Por acá está la famosa cascada de San Rafael, que sufrió un colapso. Y a raíz del colapso de la cascada de San Rafael, se produce un fenómeno Vuelve, extraño. vuelve por favor, Eduardo, a señalar dónde queda la cascada de San Rafael. A ver, sabes que no. Acá, Aquí ¿no? está. Ya. Y aquí es lo que hubo el colapso, pero Sí, es un cascada de colapso San natural, Rafael. ¿no? Es un colapso natural. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que los geólogos y todos comienzan a ver que hay lo que llaman una erosión, o sea, las laderas del río comienzan a desgastarse, a desmoronarse, aguas arriba, desde la cascada hacia arriba. Y entonces viene el temor de que esta erosión pueda llegar a afectar acá al extremo donde está la presa, ¿no? Bueno, esto se estudió mucho tiempo, qué pasaba con esto, pero los estudios ya nos indicaron que estas laderas
están con un material muy deleznable que proviene de las erupciones del Reventador. Entonces, el Reventador tiene varios cauces, varios ríos que traen este material y lo llevan hasta el río Coca, ¿no? Y lo depositan ahí en las laderas. El último río, que está más al sur, es el río Malo, me parece, no estoy seguro si es este de aquí, es el río Malo, y entonces ya los técnicos pronosticaron que aguas arriba de la desembocadura del río Malo no iba a continuar la erosión regresiva. Yo tengo un amigo que es doctor en geología, un experto de muy buen nivel, y hace 2 años y medio estuvimos en la Casa de la Cultura en una conferencia, y me dijo, mira, yo no soy un aventurero para hablar cosas, pero te juro y puedo firmar aquí que eso no va a avanzar más allá del desembocadura del río Malo. Estaba presente otro ingeniero civil, experto en hidráulica, el ingeniero Pérez, me dijo, por supuesto, yo confirmo lo que dice aquí el ingeniero Benítez. Y después se acercó otro ingeniero, el ingeniero Hernández, que tiene varios artículos, varias cartas al universo sobre este tema, muy interesantes. Dice, no, esto no va a avanzar más del río Malo. Eso lo dijo hace 2 años y medio. Efectivamente, esto no ha avanzado 1 metro más arriba del río Malo. Y ya lleva 1 año parado ahí, ¿no? Y más decían eso, esto podrá continuar río arriba del río Malo, porque también ahí en las laderas del río Malo, pues hay este material. Nada que ver con lo que ocurre entre la presa y la desembocadura del río Malo. Y ahí tengo el otro gráfico. Este de aquí. Aquí se ve, este es el río Coca, la flecha está en el sentido del flujo. Aquí está la desembocadura del río Malo y todo el problema de erosión regresiva es aguas abajo del río Malo. Y toda la roca que está aguas arriba del río Malo no tiene en absoluto ningún problema. El río Malo está más o menos 9 kilómetros aguas abajo de la captación. Aquí nos surge entonces una duda. La presión sobre hacer obras para evitar la erosión regresiva que daña la presa, en la que se dan millones de dólares, es por un temor infundado, pero temor en definitiva a que se dañe la presa, o es simplemente por hacer obras y hacer negocio. Yo no quiero tampoco aventurar aquí juicios de valor, pero parece demasiado claro que no hay razón para tal dinero, millones de millones de dólares haciendo obras entre la captación del río Coca, que está aguas arriba del río de la desembocadura de Malo, y este punto, ¿no? Por caso, eso les quería mostrar porque es un tema que nos ha molestado mucho y que actualmente ya no se habla. Quedó Por muy eso lo gráfico, señalo quedó muy aquí en las ilustrativo. láminas y está ahí explicado el tema, ¿no? Y ya expliqué lo de las fisuras también, ¿no? Sí. Bueno, creo que hasta ahí tenía yo la preocupación por las centrales estas aquí, ¿no? Ahora sí, tenemos una gran preocupación porque el sector eléctrico hasta hace unos años se veía muy bien, con las inversiones, todo eso. Sin embargo, parece mentira, han pasado algunos años desde que se terminaron las obras, no se ha hecho nada, hay un descuido total. El tema es la falta de inversiones necesarias, pero no solamente inversiones, también gastos operativos, ni siquiera se gasta en mantenimiento. Se dice, no, ya con las centrales de hidroeléctrica es suficiente, y no se les da mantenimiento a las térmicas. La demanda sigue creciendo, se debían seguir haciendo obras. En el año 16 ya teníamos pensado desarrollar el proyecto Cardenillo de 600 megavatios, aguas abajo de Paute, y el proyecto Santiago, que es un proyecto maravilloso, toma las aguas del Zamora y del Mangosa, entre el oriente, es un proyecto de más de 2.000 megavatios.
más grande que Cócama. Pero no se ha hecho absolutamente nada. Y en este momento, estamos en 2023, estamos en riesgo de apagones. De hecho, el año pasado, a fin de año, tuvimos en grave riesgo de apagones y tuvimos aportes de 400 megavatios de Colombia. Colombia nos facilitó 400 megavatios durante algún tiempo. ¿Tienes el dato de cuánto Porque costó el kilovatio hora la compra Colombia? no lo tengo, pero entiendo que haber sido alrededor de unos 8 centavos, por ahí más o menos. Pero ¿qué ocurre? Que el problema está en que, ya les decía yo, de que del mes de octubre a marzo hay estiaje en el nororiente y eso afecta a la central Coca. De enero a marzo, eso se atenúa un poco con el aporte en la costa de centrales como Daule Peripa, pero la etapa más crítica es la que va de octubre a diciembre. Porque, ¿no? Entonces tenemos riesgos serios de no tener energía suficiente para esos meses. ¿Y qué pasa con Colombia? Que este año aparece el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño implica sequía en Colombia y sequía en el oriente. Implica lluvias torrenciales en la costa. Entonces Colombia ya ha manifestado que consideran imposible suministrar energía al Ecuador en este periodo. Yo he conversado, he tenido reuniones inclusive con los técnicos de SELEC y están sumamente preocupados. Y decía, pero si ustedes tienen 2.000 megavatios térmicos, ¿por qué están tan asustados? Dicen, pero es que solo están 1.000 disponibles. Porque a los otros 1.000 no se les ha dado mantenimiento. ¿Y por qué no les han dado mantenimiento? Porque no les han dado dinero. Le están Porque el dinero asfixiando y está mientras tanto para están pensando en pues. subir las tarifas inclusive, ¿no? El gobierno. Bueno, en todo caso, la situación es bastante grave. Espero yo que, no sé los detalles, no estoy yo en la administración, pero espero yo que de todos modos sí hayan tomado cartas en el asunto y estén poniendo a punto la generación térmica, que si estuviera totalmente disponible, garantizaría el servicio. Y por eso me permito poner estos puntos aquí, ¿no? Como problemas de urgente solución, ¿no? O sea, hay un incumplimiento del plan no solamente de generación, sino también de transmisión y distribución, que afecta a la calidad de servicio. Hay Explícanos un falta de poquito mejor mantenimiento de las el tema unidades de este, qué generación. pasa en Ayuriquí y cuáles son las limitaciones. El punto 3, por favor. Sí, a ver, ahí hablo de 3 centrales. El tema de Telmogán Machala, que ya lo hablamos, la falta de gas ahí. Ayuriquí es parte del proyecto Tuachi Pilatón. Ahí son 2 centrales. La central Ayuriquí, la más grande, está, creo que es de 230 megavatios, ¿no? Y hay un problema físico con inicialmente era un problema solamente de la conducción, o sea, en la parte subterránea hay un túnel y comenzaron a verse filtraciones. Eso lo hizo una compañía china llamada CME, me parece que era CME, ¿no? También hubo problemas con la empresa Interrao, que era la empresa rusa, la misma que estaba en Machala, que estaba con la parte electromecánica de Ayuriquí. Ellos se retiraron y el subcontratista de ellos, que es una empresa Teshmash, en rusa, se la contrató para que termine la obra. No sé los detalles, pero entiendo que Teshmash está por terminar, o ha dicho que ya ellos no tendrían ningún problema en concluir la obra, pero ahora tienen el problema, todavía no se soluciona adecuadamente el problema de la tubería de la conducción, que es una conducción en hormigón construida por la empresa china. Hace meses que yo escucho que ya se va a solucionar y que en 1 mes, 2 meses, 3 meses se va a terminar la obra. No sé exactamente en este momento en qué estado se encuentra, pero todavía no arranca. Todavía no arranca. Entonces, El problema es esa que central, es una carrera contra el tiempo de lo que estás mencionando.
a fines de este año podría ser que Sí. ya estemos otra vez con apagones si es que no se toman las previsiones del caso. Y esa central es interesante porque está en la vertiente del litoral, Claro, que es que está con el la río vertiente, el Toachi, régimen de aguas más bien favorecida por el niño, pues, ¿no? totalmente. Entonces nos interesaría mucho que esa central entre en funcionamiento. Supongo yo que le están, necesariamente tiene que estar dándole mucha presión para que eso ocurra, pero no sé. Ahí hay otra central pequeña que está aguas arriba, ¿no? Una central de unos 40 megavatios. Esa sí entró en funcionamiento ya, ¿no? Ella está junto a la presa, está en el canal de desvío del río Tuachi, ¿no? Pero esta central es más grande. El proyecto Tuachi Platón tiene dos centrales en cascada, ¿no? Ese es el problema de Yuriquí. Y hay otras cosas absurdas, ¿no? Pero hay una central, una de las mejores centrales, yo creo, en costo, es de Elche Talizagua, una que está en el río Zamora, en, muy cerca de la población de Zamora, es de 180 megavatios. Yo estuve ahí hace un año y medio, pasé por ahí, conoce, soy amigo ahí, entré un ratito a visitarlo, y vi que eso estaba despachando 160. ¿Y cómo así 160 si tienen suficiente agua? Dice, no, es que está colapsado en la transmisión a Cuenca y no podemos, porque hay un patio en Cuenca, en la subestación, que no puede recibir más de esto. Es decir, no Pero, por un problema de generación, sino pero por un tener cuello de una, botella de transmisión lo que se limita la exactamente. capacidad. Pero eso significa que estoy botando agua que podría decir, botando agua de 20 megavatios, estoy botando agua de millones de kilovatios hora, estoy Ahora, botando esto también es un montón de importante plata, estoy ubicar que como botando. estamos en Zamora, el régimen de lluvias no se ve afectada por la sequía que probablemente haya en el nororiente, ¿no? Así es, esa central no se afecta. Es la central de más alto factor de planta del Ecuador, tiene como 80% de factor de planta. Es una central realmente eh, muy eficiente. Otro tema gravísimo que tenemos acá en la zona de Guayaquil y Durán es el tema de la debilidad del sistema de transmisión. Las subestaciones están colapsadas. Durán es una población que crece a una capacidad gigantesca, una proporciones enormes. La industrialización de Durán es enorme. O sea, ya un transformador que estaba ahí está copado y, y no se ven soluciones, ¿no? Realmente hay una seria preocupación por la falta de inversiones aquí, ¿no? Continúo rápidamente. Esos son los temas más críticos, ¿no? Hay, a ver, prefiero saltarme esto, hay unos temas adicionales que están ahí, consideraciones sobre tarifas, cómo deben calcularse. Lo quisiera referirme al tema de privatizaciones, ¿no? Sí, yo creo que valdría la Y pena ahí porque están hay las medidas mucha, que... parece ser que el gobierno está con mucha prisa para, en este paréntesis cuasi dictatorial, terminar de resolver los negocios y negociados de su grupo de amigos. Entonces hay mucha alerta entre los trabajadores eléctricos, sobre todo por el hecho de que se están avanzando de manera precipitada, atropellada, una cantidad de medidas administrativas que faciliten estos contratitos, estos intereses, probablemente el tema de sopladora y este contrato con que te mencionaba en el caso de los bloques de energías renovables. En fin, estamos hablando de una serie de cuestiones administrativas que básicamente se mantienen en la opacidad y que no salen al público y que a veces podrían estar vinculados a la posibilidad de arbitrajes internacionales en caso de que se quiera revertir por el evidente daño, la evidente lesión a la economía del país, ¿no? Sí, a ver, en octubre del 21, nos acercamos a los 2 años, salieron dos decretos que nos pusieron muy alertas, ¿no? Eh, en donde ya se hablaba de figuras de delegación a la participación privada, eh, y nosotros consideramos de que esos decretos no guardaban armonía con la Constitución, ¿no? Que claramente, aquí está con letra muy pequeña, entonces a la izquierda he puesto la idea básica,
que es los tres artículos de la Constitución, el 313, 314 y 315, ¿no? ¿No? Que es la responsabilidad del Estado sobre los sectores estratégicos que incluyen el servicio eléctrico, la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios públicos y la constitución de empresas públicas para prestar estos servicios, ¿no? Ahora, el decreto que sacó el presidente Lasso en el año 2021, en octubre, es un decreto un poco especial, un poco raro, porque no es que dispone ya la privatización del sector eléctrico, sino que dispone a los ministros que ejecuten las siguientes acciones orientadas a la privatización: de reformar el marco legal y regulatorio, reformar el modelo de desarrollo, promover esquemas que permitan participación, incentivos y condiciones para proyectos privados, y convocar procesos públicos para generación, transmisión y gestión delegada de sopladoras. Esto nos alarmó mucho, pero sinceramente no sabemos si es por falta de capacidad de gestión. Alguien me ha dicho de que lo bueno de este gobierno privatizador es que no tiene capacidad de gestión, y felizmente eso les ha impedido Los hacerlo. eficientes No sé si... empresarios se han mostrado claramente incompetentes, excepto cuando se trata de negocios privados, y ahí está el riesgo, ¿no? Pero en todo caso, en esto no han avanzado adecuadamente, ¿no? Y felizmente, ¿no? Aquí, concretamente, por el tema de sopladora, es un tema absurdo, absolutamente absurdo, ¿no? Porque sopladora es la tercera central en cascada del proyecto Pauta. Es decir, el agua que llega a la gran presa de Mazara, que es donde se almacena la mayor cantidad de agua, hay una central relativamente pequeña, es almacenamiento de agua en Mazara. De ahí pasa a la gran central de Molino, y de ahí el agua turbinada de Molino pasa a sopladora, donde se vuelve a turbinar, ¿no? Entonces, ese conjunto es manejado eficientemente por, antes era Hidropauta, una unidad de negocio de Select, ahora creo que la han puesto en Exur, alguna cosa así. Pero bueno, pero siempre ha sido eso, o Inesel o Hidropauta, pues siempre han sido los mismos técnicos inclusive, ¿no? Están ahí muchísimos años, ¿no? Y lo han manejado muy bien, muy bien. Todo ese conjunto está, y se maneja en conjunto, es decir, hay un centro de control para las tres centrales que trabajan con la misma agua. ¿Cómo es posible que se quiera entregar sopladora, que es la tercera, a un privado para que la maneje fuera de ese esquema? Ahora, aquí yo lo veo esto, no solo ya como un tema técnico, sino también parece que el tema de sopladora lo ven ellos como un tema financiero. Lo están llamando monetización de activos, tiene unos términos que se han inventado. Es decir, la idea que tienen ellos es de usar activos que son del Estado y que ya ven que no los pueden vender, para en una forma encubierta, sin que haya traspaso de propiedad, recibir el valor de esos bienes para que el privado los maneje durante 30 años. Claro, Entonces, ese es el tema. Están violando la Constitución, están violando la ley, justamente a través de estos eufemismos y de estas leguleyadas, ¿no? Tiene una cosa que ya en la época del gobierno de Correa, al final del gobierno de Correa, ya hubo una visita aquí de una empresa china y yo conversé con ellos. Yo ya me había retirado de Select, pero me conocían y conversaron un momento conmigo. Y les pregunté, ¿y ustedes cómo piensan administrar, operar esta central que está encascada con las otras dos? Y me dijeron, no, nosotros lo que vamos a hacer es que damos el dinero y luego vamos a recuperar ese dinero. Hemos calculado una tasa de 15% para tener una rentabilidad.
Bueno, ok, pero van a tener que hacerse cargo de la operación por ustedes. No, ahí lo que haremos es que contrataríamos a Select para que nos haga la operación. Ah, mira, estos mecanismos de ordeñarle al Sí, Estado pero, a través a ¿qué través es de esto? bicicleta financiera, mira, y encima aparecen empresas chinas, ¿no? Entonces hay algunos que quieren hacer aparecer como que esto es una bronca entre transnacionales gringas y transnacionales chinas. Yo creo que aquí no es ni la una ni la otra, sino la soberanía del país y el bienestar de la nación. Y aquí este lastimosamente es un tema que no se lo quiere poner en el tapete de la discusión desde una perspectiva técnica, sino como bien has mencionado tú, desde el escándalo, ¿no? Ahora, adicionalmente yo creo que inclusive se cometen el error de meterse con sopladora, porque sopladora es absurdo. O sea, se hubieran dicho Mina San Francisco, con una central aislada, también yo estaría en desacuerdo, ¿no? Pero como que es menos Pues, y evidente si lo es que hay absurdo. inversión Es absurdo. extranjera, que vengan a hacer una inversión de riesgo desde los estudios, con tecnologías nuevas, con todos los cuidados ambientales, sociales del caso, que verdaderamente sea un aporte para el país. Pero aquí vienen solamente a extraer las rentas, pues. Una central que está construida, que está muy bien construida, es una de las centrales de los mayores éxitos, yo diría, de la época del gobierno de Correa, ¿no? Por el costo de la central, tuvo un costo bastante bajo, creo que son 700 millones de dólares, una central de 500. Eh, Realmente un éxito y funciona muy bien, está integrada con otras dos centrales que funcionan muy bien, con un equipo humano de técnico de primera, con altísima experiencia, cerquita, muy cerca de Cuenca, entre Cuenca y... ¿Qué, qué, qué justificación puede haber para pasarlo a privado? Es un tema de un negocio, simplemente, es verlo como una forma de sacar dinero, nada más. No, no hay Terrible, ninguna... terrible. Bueno, Eduardo, mira, no sé si dejas de compartir pantalla, se nos ha acabado el tiempo y quisiera que despidas de esta sesión con unas palabras finales. A ver, yo creo que el sector eléctrico atraviesa un momento muy crítico. Hemos vivido excelentes momentos en el sector eléctrico con el desarrollo de centrales, líneas de transmisión, basadas en una altísima inversión estatal que se ha visto reflejada en una reducción de costos de generación y creo que tenemos que retomar eso. Eso es una obligación nuestra retomar ese camino, ¿no? Yo creo que ya está muy claro los errores a los que se ha cometido al cambiar la orientación y espero que nos enrumbemos ya el próximo año, no, a finales de este año, ¿no? En eh, un nuevo proceso que retome las ideas básicas de desarrollo que tuvimos en el proceso anterior, ¿no? Te agradezco muchísimo, Eduardo. Ha sido una sesión muy didáctica. Yo creo que he dejado muy claro y de manera contundente, además, una transparentación de temas que han querido hacerse agua a lodo para a río revuelto ganancia de pecadores, ¿no? Así es que yo creo que es indispensable y con estas palabras finales tuyas, el que el país esté alerta. Estos 6 meses de cuasi dictadura del gobierno puede tener sorpresas desagradables. Parecería ser que la voluntad popular ha frenado en muchos aspectos la agenda de extremismo neoliberal, pero no hay que confiarse. De nuevo, un gran abrazo y hasta la próxima emisión de Hilando Fino. Ok, muchas gracias. Gracias.